El dinero era escaso en TNA, por lo que en lugar de llevar a Tony Schiavone en avión a las grabaciones en Nashville, Tennessee, Vince Russo y Disco Inferno lo recogieron y lo llevaron en una camioneta. Lo llevaron desde su casa en Atlanta, Georgia, a Nashville con algunos otros luchadores como los miembros de la familia Armstrong. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal de Wrestling y Punto. Hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del podcast en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionado a algún personaje de nuestro deporte espectáculo. Antes de iniciar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, X y sobre todo en TikTok. Si no estás suscrito a nuestro canal, nos encantaría que seas parte de él y así poder llegar a mucho más personas. Al mencionar el nombre de Tony Schiavone, la mayoría de los fanáticos del wrestling lo recordarán inmediatamente como la voz principal de WCW durante las Monday Night Wars. Hoy, su actual empleador es All Elite Wrestling y sigue siendo la voz que lleva wrestling a nuestros hogares. Así que hoy vamos a repasar algunos datos de la vida de Tony Schiavone, la voz de WCW. Así que comencemos. Tony Schiavone, para algunos, es sinónimo de frases memorables, como llamar a un Monday Nitro cualquiera un evento histórico e imprescindible en la lucha libre. Otros lo recordarán como el hombre que spoileó la victoria de Mick Foley y la obtención de su primer título mundial en la WWF. Hoy son los fans de AEW quienes disfrutan de sus narraciones, de sus frases y entrevistas. El nombre de Tony Schiavone es sinónimo de lucha libre profesional, siendo parte de Jim Crockett Promotions, WWF, WCW e incluso TNA. Pero fue en 1974 cuando un joven Schiavone vio a las estrellas del calibre de Ric Flair, Ole Anderson, Wahoo McDaniel y quedó impactado por nuestro deporte espectáculo. Tony Schiavone fue un empleado leal a la familia Crockett desde 1983. Y es que Jim Crockett Promotions, que comenzó su legendaria carrera como locutor en aquel año, sería testigo también de su partida. Jim Crockett Promotions era conocido por presentar a los más grandes talentos de la época, caso Ric Flair, Dusty Rhodes, Magnum TA y muchos otros. Abro un paréntesis aquí para comentarles que Jim Crockett Jr. fallecería un 3 de marzo del 2021 y Tony Schiavone pudo hablar con él por teléfono unos días antes de su muerte. Tony compartió lo conversado en el podcast de Chris Jericho y las palabras que le dijo a Jim antes de su muerte. Lo que le dijo fue: no sería nada sin ti, porque tú eres quien me dio mi oportunidad. Me diste mi oportunidad y así que todo lo que he hecho, cada éxito que he tenido, se debe realmente a tu confianza en mí. Y aquí cierro paréntesis. Cuando Turner Broadcasting compró la parte de la familia Crockett en 1988, las cosas ya no fueron las mismas. La gerencia de Ted Turner decidió convertir a Jim Ross en el locutor principal de la programación de WCW. Schiavone, que tenía más antigüedad que Jim Ross, tuvo que dejar su lugar. Y sobre este suceso, Tony Schiavone ha sido claro en su podcast declarando lo siguiente: cuando llegó por primera vez Jim Ross a Jim Crockett Promotions, no estaba exactamente seguro de cómo lo iban a utilizar. Siempre hay paranoia en la lucha libre y creo que proviene de los viejos tiempos en no confiar en los promotores. ¿Me sentía amenazado por Jim Ross? Al principio sí, pero cuando lo conocí me di cuenta de que era muy fácil trabajar con él y que era una persona de quien podía aprender mucho. Él fue básicamente quien negoció mi contrato cuando WCW tomó el relevo de Jim Crockett Promotions. Solía decirme: siempre tienes que pensar que eres el mejor locutor de wrestling. Con Schiavone aparentemente molesto por haber sido ignorado por la gerencia de Ted Turner,
comenzó a buscar trabajo en otra parte. Por cuestiones de la vida, J.J. Dillon, el legendario miembro de los Cuatro Jinetes, aceptaría un puesto de ejecutivo en la WWF. J.J. Dillon acudiría con Vince McMahon para informarle que había un ex empleado descontento a quien podían contratar. Después de obtener el visto bueno de Vince, J.J. Dillon llamó a Schiavone y le dijo que Vince McMahon quería conocerlo. Tony Schiavone al principio estaba incrédulo y sintió que se estaban burlando de él, pero después de algunas garantías, algunas llamadas y algunas reuniones, J.J. Dillon y Schiavone acordaron reunirse con el ex dueño de WWF. Schiavone y su esposa Louise llegaron en un avión privado y fueron llevados en limusina a la sede de la WWF. Tony vio inmediatamente la diferencia entre las dos empresas. Durante la mayor parte de su carrera, Schiavone trabajó en una pequeña promoción de lucha libre que jamás tendría esta cortesía para él. Tony no tardó mucho en llegar a un acuerdo con la World Wrestling Federation. Tony Schiavone se había convertido ya en la Federación Mundial de Lucha en la voz principal de algunos pay-per-views, como por ejemplo SummerSlam del 89 y la Batalla Real de 1990. También fue utilizado como entrevistador tras el escenario y ayudó a producir varios videos de WWF Coliseum. ¿Y qué cosa es esto? Bueno, para los pulpines, este era el nombre de la productora de aquellos años que se encargaba de elaborar documentales, luchas y demás para el formato VHS. Bueno, no me voy a poner a explicar en este programa qué cosa es el VHS, hay infinidad de videos de YouTube, así que pueden chequearlo. Las cosas parecían muy bien en la federación para Schiavone, pero en realidad estaba pasando por apuros económicos. Mientras la WWF le pagaba un buen salario, Tony Schiavone ya estaba casado y tenía 5 hijos pequeños, todos menores de 7 años. Además de eso, las casas en el área de Connecticut eran extremadamente caras. En la primavera de 1990, la dirección de WCW se acercó a Tony y le hizo una oferta lucrativa para regresar a la empresa. Con el dinero escaso y sintiendo que su esposa quería regresar al sur, Tony Schiavone tomó la decisión de abandonar a la WWF y regresar a sus raíces en WCW. Según Schiavone, esa decisión lo atormentaría durante muchos años. Admite que después de dejar la WWF se derrumbó y lloró durante muchas horas. Llegó un punto en el que Schiavone, estando bajo contrato de WCW, llamó a la oficina de Vince McMahon. La secretaria del viejo Vince respondió y le pidió que le transmitiera un mensaje al señor McMahon de que quería recuperar su trabajo en la federación. La secretaria, al cabo de unas horas, volvió a llamar a Schiavone y le dijo que Vince no creía que regresar fuera una buena idea, considerando que acababa de mudarse con su familia a Atlanta, Georgia. Al hablar de su paso por la WWF, Tony no tiene más que elogios para Vince y sobre todo para las experiencias que pudo vivir ahí. Dice que regresar al sur y regresar a WCW fue lo mejor que pudo haber hecho por su familia, pero por otro lado sintió que posiblemente fuera el mayor error de su carrera abandonar a la Federación Mundial de Lucha. ¿Qué hubiese pasado si es que Tony Schiavone se hubiese quedado en WWF? ¿Quién hubiese sido la voz de Nitro? Gran pregunta, ¿no? Schiavone se convirtió en la voz principal del programa insignia de WCW Monday Nitro. También se desempeñó como narrador en Thunder y también trabajaba con Mike Tenay, Bobby Heenan, Larry Zbyszko y luego con Mark Maiden y Scott Hudson. Antes de la llegada de Nitro y Thunder, Schiavone era el conductor de WCW Saturday Night y WCW Worldwide, y también fue parte de esta película infame Ready to Rumble. Hablando de uno de sus compañeros de transmisión, el legendario Bobby "The Ray" Heenan, en una entrevista Schiavone fue criticado por el mismo Bobby Heenan, quien afirmó que Tony
supuestamente le ocultaba información de las historias a él y a Mike Tenay durante las transmisiones, afirmando que la clave de la vida de Tony Schiavone es el conocimiento es poder. Esta fue una opinión compartida por Midgin Okerlund en algún momento, quien afirmaba también que era del agrado de Tony Schiavone y que en algún momento tuvo algunos problemas con él. Cita lo siguiente: Tony era un político consumado. Tony cuidaba de Tony y al hacerlo así tenía tendencia a enterrar a la gente en el camino. Durante su estancia en WCW, Schiavone desarrolló una reputación por su estilo, digamos, exagerado en la narración, proclamando que muchas de las transmisiones de Nitro eran las más grandes o las más explosivas en la historia de nuestro deporte. Pero bueno, al decir esta frase tantas veces, lunes tras lunes, durante las guerras de los lunes por la noche, la frase perdió peso y significado. La carrera de Schiavone en Nitro conduciría a uno de los momentos más infames del programa, así como de toda su carrera. Como parte de la rivalidad entre la WWF y WCW, esta última tenía la tendencia de revelar resultados de combates en los episodios de Nitro. Hay que recordar que en algún momento Raw era grabado, así que esto se vio evidenciado en el episodio del 4 de enero de 1999 en Monday Nitro. Schiavone en dos oportunidades, una antes de ir a comerciales y la otra durante la lucha, dijo que Mick Foley, quien había trabajado hace años en WCW, había ganado su primer campeonato mundial. Lógicamente, esto no fue idea de Schiavone, porque él no sugirió nada, eran indicaciones dadas a través del auricular por Eric Bischoff. Hollywood Hogan walks away and you look at us, 40,000 plus on hand. If you're even thinking about changing the channel to our competition, fans, do not. Because we understand that Mick Foley, who wrestled here one time as Cactus Jack, is going to win their world title. Oh, gonna put some butts in the seat. Y la traducción sería: fanáticos, si están pensando en cambiar de canal a nuestra competencia, no lo hagan. Entendemos que Mick Foley, quien luchó aquí una vez como Cactus Jack, ganó su primer título mundial. ¡Ja! Eso va a poner algunos traseros en los asientos. Bueno, esto dicho en forma despectiva, hizo que la gente cambiase de canal. Lo que se suponía era un disparo directo a Raw, terminó siendo una bala mortal para WCW. Igual, ya todos sabemos que el tiro de gracia vino más tarde en el main event de aquel show. Otro incidente que, bueno, a la interna de WCW afectó directamente a la programación de la empresa sucedió en el año 2000. Un momento muy criticado no solamente por los fans de WCW, sino por los fans en general de nuestro deporte espectáculo, cuando el actor y productor David Arquette se convirtió en el campeón mundial de WCW. Esto ocurrió el 25 de abril del 2000 en Thunder, realizado desde Nueva York, en donde David Arquette y el entonces campeón DDP venía de quitarle el título a Jeff Jarrett solamente un día antes en una lucha de jaula en Nitro, y se uniría para enfrentarse a Eric Bischoff y a Jeff Jarrett. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que ha contado Tony Schiavone en su podcast es lo siguiente: nunca habíamos tenido a Courtney Cox en nuestro programa. Era una oportunidad muy importante para tener exposición. La mayoría de los fanáticos sabe que Vince Russo era el hombre que dirigía a WCW durante ese tiempo, para bien o para mal. Y finalmente cargó con la decisión de poner el campeonato mundial de nuestra empresa en el hombro de un actor. Pero yo tuve un papel en ello. No voy a aceptar la culpa completa por esto, pero estuve en la conversación. Vince Russo había concluido una reunión y él dijo: entonces, ¿qué piensas del programa? Y yo le dije: bueno, está bien. Y él me dice: ¿hay algo que deberíamos de hacer diferente? Yo le dije: no creo, todo está bien, pero hay una cosa que quizás tal vez puedas considerar. Él me miró
Nos miramos uno al otro y Vince Russo me dice: ¿estás tratando de decirme que tal vez deberíamos hacer que Arquette gane el título? Y yo le dije: bueno, ciertamente nos daría mucha exposición. Y él dijo: esa es una idea bastante buena. Y bueno, al final tuvimos a David Arquette como el campeón mundial de WCW. Muy criticado David Arquette, sí. Ya lo ha dicho en miles de oportunidades, pero ya WCW se estaba desangrando y con esto fue una unidad menos de sangre para la compañía de Ted Turner. La última vez que se pudo escuchar a Tony Schiavone en WCW fue en el último Nitro, y con respecto a ello hablaría hace varios años atrás con WrestlingINC.com y habló sobre el episodio final de Nitro. Sorprendentemente, Tony reveló que fue un alivio cuando transmitió el último episodio de Nitro, ya que la situación era insostenible. Y cita: a menudo he dicho, no se puede poner el precio a la felicidad, y realmente yo ya no me sentía feliz. Simplemente era demasiada presión, y recuerdo que Eric Bischoff solía decir: sé que las cosas se ponen locas aquí, y sé que hay mucha presión y te exigimos mucho, pero amigo, es por eso que ganas tanto dinero. Pero de nuevo, no se puede poner un número a la felicidad. El último show que tuvimos cuando Vince se hizo cargo fue en Panama City Beach, en Florida, y me subí a mi auto y conduje de regreso hasta Atlanta esa noche y me sentí genial. No lo voy a negar, había derramado algunas lágrimas por WCW y por cómo iba a avanzar mi vida sin la compañía, pero cuando llegó el momento me sentí muy relajado. Después de la lucha libre, Schiavone se convirtió en el presentador deportivo matutino de un canal en Atlanta y simultáneamente realizaba reportajes deportivos para las estaciones de televisión y algunas en la radio en Dayton, Ohio. En aquellos años, Schiavone también escribía columnas deportivas para algunos equipos y también, como siempre en nuestro negocio, nunca, pero nunca digas nunca, la lucha libre siempre nos llama. Y si bien Schiavone tiene un currículum impresionante en la industria de nuestro deporte, hay quienes tal vez no recuerden su breve paso por TNA en el año 2003. Algunos les sonará raro, pero sí, Schiavone estuvo en TNA en el año 2003. Como se mencionó hace unos minutos, Schiavone fue la voz principal de WCW durante mucho tiempo. Estuvo con contrato con Time Warner hasta que finalizó en noviembre del 2002. Ese mismo contrato que tenía Hulk Hogan, Big Papa Pump, Kevin Nash, Scott Hall y toda la gente que no se pudo ver en la invasión, igualito lo tenía Tony Schiavone. Como varios ex WCW, él tenía un salario asegurado y beneficios muy buenos como para renunciar a ellos con un nuevo contrato para WWE. En algún momento, cuando terminó su contrato, Schiavone se contactó con Kevin Dunn en varias oportunidades. Lamentablemente para él, nada se materializó en estas reuniones, y Schiavone llamaría a Jerry y a Jeff Jarrett para trabajar con la naciente TNA, pero tampoco recibiría respuesta. Incluso trabajó en algunos episodios para una empresa llamada XWF que tenía gente como Hulk Hogan, como los Nasty Boys, e incluso el presidente era Jimmy Hart. Schiavone seguía siendo un gran locutor de lucha libre, pero se encontraba sin trabajo, hasta que en enero del 2003 Vince Russo y Jeff Jarrett se acercaron a Schiavone para que éste pueda trabajar en TNA. En ese momento, TNA todavía era una empresa de pay-per-view semanal, no tenían ningún acuerdo televisivo del que hablar y su plantilla cambiaba y se desarrollaba constantemente de acuerdo a las necesidades del buqueo. Schiavone, al no tener más dinero de la WCW y para aumentar sus ingresos, decidió aprovechar la oportunidad que TNA le brindó. Aunque el dinero en TNA era escaso, ya que en lugar de llevarlo en avión a sus grabaciones de televisión en Nashville, Tennessee, lo llevaron en una camioneta y fue Vince Russo y Disco Inferno quienes lo llevaron por la carretera. Lo llevaron desde su casa en Atlanta, Georgia, y
tenían el destino a Nashville con algunos otros luchadores acompañando, como los miembros de la familia Armstrong. La aparición de Schiavone pretendía ser una sorpresa y Vince Russo, quien orquestó la aparición, quería aprovechar el odio que Schiavone desarrolló a lo largo de los años por el suceso con Mick Foley y el tremendo spoiler que había lanzado en Nitro. Así que bueno, se quería aprovechar ese sentimiento negativo para que la naciente TNA pueda tener algo de relevancia. Después de llegar al show, Schiavone estaba sentado detrás del escenario mirando la grabación en un pequeño y viejo monitor de televisión a todo color. Observó al talento que estaba luchando esa noche, además de ver a los luchadores y ejecutivos corriendo detrás del escenario. Fue en ese momento que Tony Schiavone se dio cuenta de que ya no quería ser parte del negocio de la lucha libre. Esto lo desanimó por completo al protagonista de este capítulo. Se le vinieron los muñecos al buen Tony Schiavone. A pesar de ese sentimiento, Schiavone quiso honrar su compromiso con TNA y apareció entrando al ring, interrumpiendo una promo o entrevista que estaba dando Paul Bearer, o en este caso William Moody. La reacción del público al ver a Schiavone en un ring de TNA fue un poco tibia. Tony comenzó a analizar a TNA y la comparó con WCW. Se burló de Moody llamándolo gordo y luego llamó al locutor principal de TNA, Mike Tenay, para virarse a rudo en el proceso. Ojo, si bien es cierto, Tony Schiavone, a pesar del spoilerzazo que se lanzó, seguía siendo hasta el cierre de WCW un locutor face. Los dos discutieron entre sí sobre las formas correctas de narrar un combate de lucha libre y de cómo Tenay nunca ayudó a Schiavone a conseguir un trabajo en la empresa. Algunas de las palabras y frases de heel de Schiavone fueron escritas por Vince Russo. Todo este segmento recibió abucheos, no por la reacción del fanático a las palabras del heel, sino porque el segmento fue un poco largo y no fue del agrado del fan que había pagado su boleto. Tony se sentía desmotivado por esta situación, ya que no estaba interesado en el negocio. Todo lo que quería era cobrar su cheque, regresar a casa y empezar a planificar un nuevo capítulo en su vida y en su carrera. Aparentemente el plan a largo plazo era de que Schiavone se uniera a la facción heel de Vince Russo llamada SEX, Sports Entertainment Extreme, y fuera el locutor personal para que narrase las luchas de la facción. Con el cambio de opinión de Schiavone, los planes creativos se esfumaron. Schiavone hizo la aparición mencionada y una segunda presentación la semana siguiente que se grabó el mismo día y después de eso desapareció. Permaneció alejado de la lucha libre profesional por más de 10 años después de esa aparición en TNA. Pero la vida sigue, las facturas se tienen que pagar y en el 2009 hasta el 2019 Tony Schiavone fue locutor de varios partidos de béisbol de los Gwinnett Braves, un equipo de la liga menor afiliado a los Atlanta Braves. Ahora, hay que hacer de todo para que la familia esté bien. Si se puede cachuelear y agarrar un empleo a medio tiempo, ¿por qué no? Tony Schiavone en el 2015 aceptó un trabajo a tiempo parcial en Starbucks para complementar sus ingresos mientras continuaba realizando otros trabajos de transmisión para el equipo de béisbol. Realmente Tony tenía serios problemas económicos y en algún momento pensó tocar la puerta de WWE para que puedan contratarlo, pero su esposa Louise puso el grito en el cielo y hasta amenazó a Tony Schiavone que si regresaba a WWE iban a separarse. Schiavone ha declarado que no se avergüenza de haber trabajado en Starbucks y elogió a la empresa por su excelente cobertura de seguro médico para sus empleados. El 30 de enero del 2017, Schiavone comenzó a presentar What Happened When, un podcast con el copresentador Conrad Thompson en Major League Wrestling Radio, que analiza historias de la época de Schiavone en Jim Crockett Promotions, su paso por WWF y su permanencia en WCW. Schiavone también es coanfitrión del podcast Pro Wrestling Wednesday, un programa radial en Atlanta.
El 5 de octubre del 2017, Schiavone regresó a la lucha libre profesional en el evento inaugural de la resucitada Major League Wrestling. Él fue el comentarista del evento y también para algunos programas de la televisión. Y bueno, en Major League Wrestling también sería una estancia corta, ya que el 20 de noviembre del 2019, en su podcast, Schiavone señalaría que ya no era parte de la empresa. En agosto del 2019, se informó que Schiavone había firmado un contrato con All Elite Wrestling. Se anunció que Schiavone se uniría a AEW como comentarista y también como productor senior para eventos en vivos de la compañía de su tocayo Tony Khan. El 20 de febrero del 2020, All Elite Wrestling y TNT lanzaron AEW Unrestricted, un podcast semanal presentado por Tony Schiavone y el árbitro Aubrey Edwards. Tony es un miembro activo de la mesa de comentarios de la empresa para Dynamite, Collision, por ahí algunos episodios de Rampage, y al mismo tiempo realiza entrevistas en el ring y detrás del escenario. Tony está casado actualmente con Louise desde 1981 y juntos tienen 5 hijos: Matt, Laurie, Chris, John Michael y Tim. Y también ya es abuelo con 3 nietos en su haber. Y bueno, hasta aquí hemos repasado lo mejor, lo más importante, algunos datos que se desconocían del gran Tony Schiavone, la voz que le dio vida a WCW, la voz que escuchamos durante muchos años en televisión de la eterna rival de WWF. Gran locutor, me gusta mucho el estilo de Tony Schiavone, a veces un poco exagerado, pero como me diría su clon nacional, el amigo Fou, hay que vender el producto, hay que vender el producto. Así que bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.